Muy buenos días, niños. Ya estamos en el día 2 de la semana 20. Hoy día es 18 de agosto 2020. Continuamos con nuestro proyecto de la semana. Compartimos recuerdos significativos en familia, ¿verdad? En la actividad anterior evocaste recuerdos familiares, reflexionaste sobre ellos y los pudiste compartir. Los recuerdos forman parte importante de nuestra vida personal, familiar y social, ya sea porque traen consigo alegrías o tristezas, o porque significaron un cambio importante para nosotros. Muy bien. Hoy día trabajaremos en el área de comunicación. Leemos textos narrativos. ¿Ah? Bien. El propósito. Hoy leerás el fragmento de una novela juvenil de aventuras, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares inició su historia. Muy bien, vamos a entretenernos entonces el día de hoy en la lectura, ¿ya?, de una novela juvenil. ¿Cuál será? ¿Ya? Muy bien. Los recursos para esta actividad: cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones, y el texto, fragmento de la novela Robinson Crusoe, disponible en la sección recursos de esta plataforma. Muy bien. No olvidemos que nuestra meta es identificar información sobre recuerdos familiares y de nuestra comunidad en textos narrativos. Narrar es una actividad inherente al ser humano. Vivimos rodeados de historias que expresamos y en otros momentos escuchamos. Están en el día a día y de manera espontánea o anecdótica. Por ejemplo, cuando nuestra mamá llega del trabajo y nos cuenta qué hizo ese día, o cuando le contamos qué hicimos para resolver la tarea, o cómo nuestro abuelito logró ser atendido en el centro de salud. Algunas narraciones son parte de nuestra cultura oral, los relatos, las leyendas y los mitos. Otras, como recordarás, también pueden ser escritas, como en el caso de los cuentos o las novelas. ¿No? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar ya en el trabajo del día de hoy. Primero hay que entender, hay que recordar, más bien dicho, ¿qué es un texto narrativo? Un texto narrativo, sea oral o escrito, es un conjunto de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal, e incluyen la participación de diversos personajes que pueden ser reales, en las noticias, las crónicas periodísticas, las anécdotas, los relatos, las biografías, o ficticios, en los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas, las novelas, las autobiografías. Por lo tanto, un texto narrativo puede basarse en hechos reales o en situación de ficción. ¿Ok? Entendido, ¿verdad? Bien, para iniciar esta actividad hay que realizar algunos ejercicios como recordar, ¿no? Durante tu niñez has escuchado y leído muchas historias en tu casa, o en tu comunidad y en la escuela. Seguro en algún momento, por propia iniciativa, buscaste textos narrativos de tu agrado. ¿En dónde? En la biblioteca, o asististe a eventos culturales, etc. Pero esta situación es por tu propia motivación, ¿no? Entonces, gracias a esa dedicación que le atendiste a la lectura, hoy eres parte de ello. Esta clase de lectura la hiciste en algún lugar. Pudo haber sido en la escuela,
¿no? De hecho, seguro en otro momento pudo haber sido leído a través de textos narrativos que ubicaste en la biblioteca. O de repente en otros lugares como los eventos culturales, por ejemplo en las narraciones oral, o ingresaste a algunas páginas de internet donde presentaban videos de narradores orales o textos completos para leerlos. Muy bien. Nos muestra mucha aventura navegar por internet a través de videos o a través de textos. ¿Recuerdas alguno que te haya gustado mucho, sea oral o escrito? ¿Cuándo fue? ¿Te causó tristeza, alegría, miedo o incertidumbre? ¿Por qué? ¿Era real o era ficticio? A ver. Bien, para irnos al texto, ¿ya? Porque vamos a leer un texto, un fragmento de un texto. En este caso, ese texto es una novela juvenil. ¿Cuál será? A ver. Aquí te muestro. El fragmento de la novela juvenil llamado Robinson Crusoe. Lo vas a ubicar en el recurso Aprendo en Casa, ¿ya? Ahí tenemos parte del fragmento. Vamos a ver el inicio. Aquí tenemos el título. La novela Robinson Crusoe. ¿Quién crees que es Robinson Crusoe? ¿Quién narra los hechos? ¿Ah? Vamos a leer esta partecita para darnos una idea. Ojo con las interrogantes. Esta obra es una novela escrita por el inglés Daniel Defoe, publicada en 1719. Se dice que en ella se narra la historia real del marino Alexander Selkirk, quien fue abandonado en la isla de Mas a Tierra, Chile, ubicada en el Océano Pacífico. En la obra el personaje principal narra las aventuras que pasó durante 28 años en una remota isla desierta tropical de las costas de Venezuela y Trinidad. La historia inicia con Robinson Crusoe narrando quién es y cómo fue la conversación que tuvo con su padre antes de decidir irse al mar. Él era el menor de 3 hermanos. Cuenta que sus padres no estaban de acuerdo con su decisión, pues querían que fuese abogado. A continuación vas a leer un fragmento de este interesante relato. ¿Ok? ¿Llegaste a las interrogantes? A ver, recuerda, ¿quién crees que fue Robinson Crusoe? ¿Quién narra los hechos? ¿Ah? ¿Ya te das una idea? Muy bien, vamos a entonces a proceder a que cada uno de ustedes lea en forma personal el fragmento de la novela Robinson Crusoe. Bien, en esta primera lectura que has hecho, te habrás dado cuenta de que el texto está narrado en primera persona y quien narra, la voz que habla, es un personaje, no el autor. ¿Cierto? ¿Ya? El texto se narra en presente, pasado o futuro. ¿Ah? A ver, ahora, antes de volver a leer el texto, revisa la meta. ¿Cuál era la meta para el día de hoy? La meta de esta actividad, y responde en tu cuaderno o en una hoja de reuso, ¿con qué propósito leeré? No te olvides la meta. Nuestra meta es identificar información sobre recuerdos familiares y de nuestra comunidad en textos narrativos. Bien. A continuación, ¿ya? Vamos a recordar algunos puntos que tenemos que tener en cuenta. Al leer otra vez el texto, porque vas a volver a leer o vas a releer, ¿ya? Te sugerimos lo siguiente. Primero, lee el texto de corrido. Ojo, no te detengas en alguna palabra cuyo significado no conozcas, todavía no. Luego, relee el texto con más calma,
y principalmente aquellos párrafos que te agraden o que no hayas comprendido del todo. Y tercero, no te olvides de identificar de quién es la voz que narra la historia mientras lees. Pregúntate en determinados momentos, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quién se refiere? ¿Ah? Ok. Pero no te olvides, mientras lees, pregúntate en determinados momentos, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quién se refiere? Eso, nuevamente, ¿ya? Nuevamente. Bien, vamos a proceder, ¿ya? Aún después de la lectura, ¿ya? Ahora que ya leíste y comprendiste el texto, profundiza en su contenido a partir de las preguntas de la siguiente diapositiva. Estas preguntas, ¿ya? Vas a escribir sus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. No te olvides. Responde cada una de estas preguntas. 1. ¿Quién narra la historia? 2. ¿Quién es Robinson Crusoe? 3. ¿Cuántos años tenía cuando decidió navegar? 4. ¿Por qué recordó los consejos de su padre cuando estuvo en el mar? 5. Robinson Crusoe dijo, mi corazón que aún no se había endurecido, me reprochaba por haber desobedecido a sus advertencias y haber olvidado mi deber hacia Dios y hacia mi padre. ¿Qué sentimientos crees que estaba experimentando en esos momentos? 6. ¿Crees que el recuerdo de la conversación que tuvo con su padre lo acompañe toda su vida? ¿Por qué? 7. ¿Qué pensaba su padre sobre la decisión tomada por Robinson Crusoe? 8. ¿Estás de acuerdo con que Robinson Crusoe haya decidido ir en la embarcación de su amigo? ¿Por qué? 9. Según una estudiante de otra escuela, la mamá de Robinson Crusoe le respondió de esa manera porque ella tenía como principio obedecer las decisiones de su esposo. ¿Qué ideas del texto apoyan esta opinión? 10. El autor, en los primeros párrafos del fragmento, utiliza conectores como después de esto y a los pocos días. ¿Para qué los habrá utilizado? ¿Qué otros conectores que cumplan la misma función encuentras en el texto? Y 11. ¿Por qué el autor habrá decidido que el personaje principal sea quien narre la historia y no él como autor de la obra? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿ya? En esta parte ya, como te habrás dado cuenta, dice, ¿ya? Este fragmento, ¿ya? Es parte de una novela cuya historia es lineal. Constituye la primera parte de la historia y el inicio de esta gran aventura. Lo que seguirá después será el nudo. Muy bien. Entonces, si lo siguiente es el nudo, ¿qué crees que suceda con Robinson Crusoe luego de semejante tempestad en el mar? ¿Cuánto habrá durado esa tempestad? ¿Qué aventuras habrá vivido? ¿Cuál será el desenlace final? ¿No? A partir de lo que has analizado, has descubierto bien claro que Robinson Crusoe es el personaje principal, es cierto, porque todos los hechos giran en torno a él, y es quien narra su historia de manera autobiográfica. Esto es notorio, ya que escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También en el transcurso de la narración se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar de la historia. ¿Ok? Muy bien, interesante y creo que te va a gustar esta aventura de Robinson Crusoe. Muy bien, a continuación vamos a tener ya algo para recordar. Aquí tenemos las tres partes en las que hemos vivido o hemos recopilado sobre el texto de Robinson Crusoe. Ahora, para recordar,
Un lector meticuloso es capaz de identificar los detalles de una obra literaria. Por ejemplo, el uso de conectores, quién es el narrador y los recursos que se utilizan para atraer al lector. La descripción de los hechos, la expresión de emociones y sentimientos entre los personajes, los pensamientos y recuerdos de quien narra, así como los elementos de incertidumbre, misterio o riesgo que se requieren en toda obra literaria. ¿Ya? Esto hay que ir recordando para tenerlo en cuenta. Ok. También, ten en cuenta que has leído este texto narrativo para conocer más sobre él y reflexionar acerca de cómo se construyen o forman los recuerdos. ¿Qué es lo que profundizarás en los próximos días? Allá, esto es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Por eso, la siguiente tarea será un reto para ti. ¿Ya? Está muy bien, dice, estás avanzando. Es cierto, muchachos. Estamos avanzando poco a poco para construir. ¿Ya? En lo siguiente, vamos a ver. Sobre la base de este cuadro, vas a revisar tus respuestas y las vas a mejorar. La pregunta 1, 2 y 3, ¿ya? Buscaste en el texto datos explícitos. ¿Qué quiere decir? Que están nombrados en el texto. Sobre la pregunta 2, los datos se encuentran en diferentes párrafos. Algunos son nombrados y otros se tienen que interpretar y unir para poder responder. Buscaste tanto en el cuadro de datos referenciales como en el fragmento del texto. Preguntas 4, 5 y 7. ¿Relacionaste las ideas y las interpretaste? Sobre la pregunta 4, ¿explicaste con tus propias palabras el párrafo o los párrafos donde se explica qué motivó el recuerdo de Robinson sobre su padre? En este caso, ¿ya? En la comprensión de causa y consecuencia. Sobre la pregunta 5, ¿relacionaste la cita con el contenido del texto para deducir cómo se sintió Robinson con la decisión de haber ido al mar, después de todo lo que le dijo a su padre? Y sobre la pregunta 7, ¿relacionaste las ideas del padre y escribiste en pocas palabras cómo la pasaría Robinson si decidía ir al mar? Y en la pregunta 6, ¿relacionaste la experiencia del recuerdo de Robinson y lo que profundizaste sobre los recuerdos en la actividad del día 1? Preguntas 8 y 9, ¿opinaste sobre las acciones que se produjeron en la historia al sustentar, utilizaste las ideas del texto? La pregunta 10 y 11, ¿reflexionaste sobre para qué el autor utiliza recursos literarios y te diste cuenta de la función que cumplen los conectores y el narrador? Muy bien. Esta es la parte interesante en la que también ponen el apoyo de tu familia y tú. ¿Ya? En primer lugar, cuenta a tus familiares de qué trató este fragmento de la novela. Pregúntales qué recuerdos significativos vienen a su mente a partir de lo que le has contado. Anota en una hoja de reuso aquello que te llame más la atención. Sigamos entonces en el trabajo. Coméntales que en las próximas actividades conversarán más acerca de los recuerdos familiares sobre la base de la ficha de una entrevista. Ok. ¿Ya? Bien. Vamos a continuación a ver la reflexión. ¿Ya? La reflexión. Reflexiona en tu cuaderno en una hoja de reuso y responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos narrativos y los recuerdos? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil aprender? ¿Qué fue difícil? ¿Por qué? ¿Ya? Responde en tu cuaderno. Estas preguntas son para que ya la próxima vez te salga mucho mejor. ¿Ya? Ok. No olvidemos que esta actividad está relacionada, ¿ya?, con la actividad de arte. Bien, en arte vas a realizar Mi nombre tiene historia. Como hoy has leído diversos textos y he identificado información sobre los recuerdos familiares y de la comunidad, has reflexionado la forma, el contenido y el contexto del texto. Ahora,
en arte y cultura, vas a buscar dentro de tus recuerdos más personales y con ayuda de tu familia, vas a narrar la historia de la selección y el significado de tu nombre en un audio. ¿Ya? Esto lo vas a realizar en un audio, una grabación de audio, y también lo puedes hacer de video, no hay ningún problema, y lo compartes por el WhatsApp. Muy bien, niños, esto es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Chao.